Hola a todos, ya a fin de año vamos a hacer una nueva presentación sobre el esquema de cartera que se mantiene actualmente en las cuentas que se asesoran y vamos a hacer foco en la función de proteger y potenciar las inversiones. Nuestro rol como inversores a la hora de administrar una cartera es buscar ese equilibrio entre proteger y maximizar las ganancias, no centrarse solamente en las ganancias. Lamentablemente, cuando comenzamos a invertir en bolsa, se suele cometer el error de poner nuestra atención solamente en los activos del momento que están subiendo de precio y eso nos puede llevar a tener una postura poco prudente. Warren Buffett dijo una vez que la primera regla de una inversión es no perder dinero y la segunda regla de una inversión es no olvidar la primera regla, es decir, hace mucho foco sobre la función de proteger, no perder el ahorro invertido. Y finaliza diciendo, y esas son todas las reglas que existen para invertir, ¿sí? Es decir, vuelve a hacer foco en la función principal de proteger el ahorro invertido. Aunque suene lógico, para comenzar a ganar, primero hay que empezar por no perder. Y cuando comenzamos a invertir en bolsa, eso de estar persiguiendo los activos que suben nos hace olvidarnos rápidamente del riesgo que estamos asumiendo y tranquilamente podemos incurrir en pérdidas importantes. Históricamente, el dólar fue el instrumento de ahorro preferido por los argentinos a la hora de proteger el poder de compra de nuestros ahorros, ya que Argentina, bueno, como sabrán, tiene desequilibrios económicos muy importantes a lo largo de su historia, básicamente por no tener un plan económico consistente a lo largo del tiempo, pero actualmente tenemos acceso a la tecnología y acceso al mercado de capitales y a cientos de opciones para invertir. Por lo tanto, podemos hacer un primer cambio de paradigma y en lugar de pensar en comprar dólares, pensar en invertir en activos dolarizados, es decir, activos cuyo capital actualiza por dólar y la renta que nos genera también está nominada en dólares. De esa manera, no solo nos protegemos en la variable dólar, sino que ponemos esos dólares a trabajar. Las alternativas están las obligaciones negociables, que habrán escuchado mencionar, hoy son muy populares con el tema del blanqueo, y es una muy buena opción para quienes están comenzando a invertir, ya que les permite pasar de ahorrar en dólares, una metodología a la cual están acostumbrados, a invertir en dólares, es decir, tengo dólares pero los pongo a trabajar generando renta y con el paso del tiempo capitalizar esos intereses para generar interés compuesto. Una opción un poco más agresiva y sofisticada es invertir en CDRs, es decir, comprar acciones extranjeras. Acá también nos estamos dolarizando, pero tenemos que pensar la inversión a largo plazo. Yo sugiero puntualmente un mínimo de 5 años. También tenemos que hacer un análisis más profundo, aplicar análisis fundamental y no limitarnos a invertir en aquellas empresas que conocemos, ¿sí? Hay que invertir en empresas que estén obteniendo ganancias crecientes a futuro para que justamente esa participación que compramos se pueda incrementar a lo largo del tiempo. Aquí traigo un esquema gráfico sobre la distribución actual de la cartera y podemos ver que prácticamente un 50% se protege con la variable dólar. Tenemos en torno a un 35 a un 40% en obligaciones negociables hard dólar y un 20% en CDR que están nominados en dólares. Se ha reducido la participación en CDR a lo largo del 2024, ya que han tenido un desempeño extraordinario y actualmente los precios de compra no son muy atractivos, por lo tanto volcamos la inversión en otras alternativas para hacer una mejor gestión de la cartera. Bien, para aquellos que no entienden de mercado de capitales, para hacerlo más fácil podemos hacer una analogía utilizando ejemplos de la vida real. Podemos visualizar esa cartera de inversión como un conjunto de negocios que trabaja para nosotros, es decir, los famosos ingresos pasivos. Es dinero que trabaja para nosotros sin necesidad de nuestra presencia y sin necesidad de nuestro tiempo y esfuerzo. No obstante, esto último es relativo, esto de que no hay esfuerzo es relativo porque hay un esfuerzo por parte del inversor y que lo debería hacer, y es aprender a analizar en qué negocios colocar sus ahorros. El mercado nos da un abanico de negocios, por lo tanto tenemos que ser selectivos en qué inversiones diversificar nuestros ahorros. La función de un inversor es la de capital allocation, ¿sí? Buscar negocios que puedan aportar valor a nuestros ahorros. Y eso requiere análisis, esfuerzo y aprendizaje. No hay que invertir con la noticia del día. De esta manera, continuando con el esquema de inversión, todo lo que es obligaciones negociables hard dólar
podemos hacer una analogía a tener una propiedad o propiedades en alquileres que nos pagan una renta en dólares. Por otro lado, el bloque de bonos SER, es decir, inversiones que ajustan por inflación, equivale a tener propiedades en alquiler que nos pagan una renta en pesos, pero ajustada por inflación. Todo lo que es el bloque de CDRs, es decir, acciones extranjeras, lo podemos asimilar a tener un stock de terrenos que compramos donde inmovilizamos el capital a largo plazo, un mínimo de 5 años, esperando a que ese capital se aprecie con el paso del tiempo. Por eso es muy importante invertir en empresas que estén en crecimiento. Y todo lo que es el bloque actualmente de corto plazo en LECAPS, podemos compararlo a un plazo fijo tradicional que nos está generando intereses mensuales, solo que la rentabilidad es algo mayor. Otra forma de proteger el ahorro no es solamente invertir en dólares, sino es atarse a la inflación. Vivimos en una economía con una de las inflaciones más altas del mundo y resulta muy difícil encontrar inversiones cuyos rendimientos superen los 3 dígitos, ya que últimamente venimos con inflaciones de 3 dígitos. Entonces, la mejor forma de protegernos contra la inflación es subirse a la inflación. Y en el mercado hay un instrumento diseñado específicamente para protegerse y ganarle a la inflación. Y ese instrumento son los bonos SER, que muchas veces se pierden de vista, se le presta poca atención, pero como vamos a ver son un gran instrumento que no puede faltar en una cartera de inversión. Entonces, otro cambio de paradigma, no solo invertir en dólares, sino que también invertir en pesos ajustado por inflación, porque hay años donde la inflación es muy elevada y hay años donde el dólar no le gana a la inflación. Hay años, hay ciclos en Argentina donde la renta en peso ajustada por inflación tiene mayor poder de compra que la renta en dólares. De esa forma logramos un mejor equilibrio en la rentabilidad de nuestro portafolio. Entonces, un bono SER es un instrumento, una pieza que no debería faltar en una cartera de inversiones. Por los siguientes motivos. Nos asegura proteger nuestro ahorro contra la inflación sin importar cuán alta sea. No importa si fue de 1 dígito, de 2 o de 3 dígitos. Por otra parte, obtenemos una ganancia por encima de la inflación, es decir, le ganamos a la inflación, que es lo que buscamos muchos de nosotros, o todos, siempre y cuando paguemos un precio de compra adecuado, porque el bono SER arroja una tasa por encima de la inflación, ¿sí? Hay bonos SER que no tienen tasa, son cupón cero, pero al comprarlo con un precio de descuento nos permiten ganarle a la inflación. Por eso la gestión del precio de compra, cuando invertimos en bolsa, es fundamental, como siempre lo digo a lo largo de todas las presentaciones. Los bonos SER también brindan cobertura frente a la devaluación del dólar. Esto es muy importante comprenderlo. Toda devaluación con el tiempo conlleva más inflación y más inflación se termina traduciendo a lo largo de los días en una mayor rentabilidad para el bono SER. Por otra parte, si medimos la rentabilidad del bono SER en dólares, cuando el tipo de cambio es relativamente estable, esa rentabilidad en dólares es muy significativa, ¿sí? ¿Qué punto negativo le podemos encontrar? Bueno, que tienen el riesgo del soberano. Lamentablemente estos bonos los emite el Estado. Si bien hay obligaciones negociables que ajustan por inflación, tienen muy poca liquidez y son muy escasas. Lo emite el soberano, es decir, el Estado. El Estado ha tenido históricamente problemas para pagar sus deudas, es un mal pagador, pero como mitigante a favor de estos bonos podemos decir que es una deuda en pesos. Es una deuda más manejable para el Estado porque el peso es una moneda que puede emitir. Entonces, en última instancia, el Estado termina emitiendo pesos para cubrir una deuda en pesos. Para aquellos que estén interesados en cómo funcionan y qué son estos bonos SER, pueden encontrar en la descripción de este video una presentación que se hizo sobre el tema. Y aquí, para ilustrar un poco el potencial de desempeño que tienen estos bonos SER, siempre y cuando se lo aborde con una perspectiva de largo plazo, no invirtiendo con una perspectiva de corto plazo, es algo que deberíamos evitar. Le traigo una captura de una cartera que está armada en Balance. El bono SER-QUAP es un bono de largo plazo, vence en el 2045. Aquí sugiere un plazo de inversión mínimo de 5 años. Fíjense en que este bono ya hace 460 días en promedio que está en la cartera y arroja, o viene arrojando de promedio, una rentabilidad anual en pesos del 348%. Esto es sumamente superior a la inflación del periodo. Fíjense en el potencial de crecimiento de estos bonos.
si se los aborda con una perspectiva de largo plazo, lo interesante y lo relevante que son. La inflación acumulada del 2023 fue del 211%, 3 dígitos, pero inferior a la rentabilidad de este bono. En el 2024 llevamos hasta octubre un 107% de inflación. Entonces, ¿cuáles son las claves de esta rentabilidad muy interesante? Maduración, visión de largo plazo, ¿sí? Y esto va puntualmente dirigido a aquellos perfiles cortoplacistas que luego de 2 semanas de estar invertidos ya están preguntando por qué la inversión no tiene rendimientos positivos o por qué está en rendimientos negativos, ¿sí? Son negocios y los negocios maduran en el largo plazo siempre y cuando gestionemos buenos precios de compra, siempre y cuando gestionemos buenas elecciones, ¿sí? Siempre y cuando sepamos seleccionar las inversiones en nuestro portafolio, ¿sí? No basta con dejar una inversión madurar por mucho tiempo, también hay que hacer una buena gestión de la inversión, lograr buenos precios de compra y una buena diversificación. Entonces, las claves de esta rentabilidad es maduración, visión de largo plazo y buenos precios de compra. Estos bonos se acumularon a mediados del 2023, donde había mucho enfoque del mercado hacia los activos dolarizados. Con tal de dolarizarse compraban cualquier cosa a cualquier precio y estos bonos no estaban en la mira de todos, por lo tanto tenían una cotización atractiva. Luego, la devaluación que hubo a lo largo de este periodo se tradujo en una inflación más alta, como todos sabemos, y esa inflación más alta termina repercutiendo en la rentabilidad del bono SER. Y aquí aprovecho a ilustrar, hay otros bonos en carteras que están atados a la variable dólar MEP. Por lo tanto, la rentabilidad deberíamos analizarla en dólares. Lamentablemente, Balan solo la muestra en pesos. No obstante, fíjense en este bono, el E38, que también tiene mucho tiempo de maduración en la cartera, 474 días. Si traducimos su rentabilidad en pesos, también es sumamente elevada, 456% anual en pesos. Esto es gracias a un doble efecto. Por un lado, un precio de compra muy bajo. Se compraron en un periodo de mucha negatividad a principios del 2023, donde todavía no existía el plan que proponía el actual presidente, déficit cero, paga las deudas. Por lo tanto, cotizaban prácticamente a precio de default. Y toda la devaluación que hubo a lo largo de ese tiempo se tradujo en un mayor tipo de cambio y por ende en una rentabilidad en pesos sumamente elevada, ¿sí? Y aquí traigo el cálculo manual de la traducción de la rentabilidad del bono SER a dólares, ya que Balan no lo hace a través de plataforma. Si traducimos esa rentabilidad a dólares, fíjense en que es de un 237% en dólares en 454 días. Es una rentabilidad extraordinariamente elevada y esto a consecuencia de lo que le mencionaba. Por un lado, hubo mucha inflación, el capital inicial de 741.000 pesos pasó a valer 4 millones de pesos, esto por la actualización SER que hace el bono, sin considerar la renta semestral que estamos cobrando, que también se ajusta por inflación. Y a lo largo de todo ese periodo, el dólar evolucionó, pero no de manera brusca, pasó de 671 a 1076. Por lo tanto, la combinación de ambos factores arroja una rentabilidad en dólares elevada. Y aquí, para ilustrar esta situación, traigo este tweet, dice: la basura de algunos, haciendo referencia al bono SER, ya que es un bono que no se lo tiene mucho en cuenta, es el tesoro de otros. Bono SER con TIR más 8,5%, es decir, inflación más el 8,5% anual en pesos, ajustado por inflación, a mí me reba si sigue planchado el billete. Justamente, ¿qué nos está diciendo esto? Es esto, ¿sí? Como la rentabilidad de un SER medida en dólares es sumamente elevada cuando el tipo de cambio se estanca, cuando el tipo de cambio se atrasa. Y estos cálculos lo van a poder encontrar en la planilla de inversiones, en la pestaña Carry Trade, por si quieren analizar cómo están hechos y replicarlos por su cuenta. En el caso de la plataforma PPI, nos traduce la rentabilidad tanto en pesos como en dólares, por lo tanto no es necesario hacer este cálculo manual. Bien, volviendo al esquema de cartera, entonces dijimos que la mitad tiene protección atada a la variable dólar MEP, un 20% tiene protección atada a la inflación y actualmente tenemos un 20% a corto plazo en LECAP que no tiene protección alguna, ¿sí? Por lo tanto, este fragmento de la cartera, entrando 2025, lo vamos a ir reduciendo, ¿sí?
porque vamos a entrar en un año electoral que suele generar mucha incertidumbre y la incertidumbre al mercado no le gusta, por lo cual podemos tener tensiones cambiarias o inflacionarias y para no correr ese riesgo vamos a ir achicando la participación que le damos a la tasa fija en pesos. Antes de continuar, le dejo mi dato de contacto por si necesitan asesoría para armar un plan de inversión. Trabajo con los brokers PPI, Balance e Invio. Estos datos también los pueden encontrar en la descripción de este video. Bien, pasando un poco a lo que es la estrategia de cartera, un poco lo que vengo escuchando. ¿El dólar está bajando? ¿Me olvido del dólar, de comprar dólares o de invertir en dólares? La respuesta es un rotundo no. Porque justamente las inversiones en dólares brindan la función de cobertura para la cartera. Están protegiendo nuestros ahorros y como vimos al principio, proteger, el no perder ahorros es nuestro objetivo principal. Luego pensamos en ganar. Por otra parte, porque en la medida que el dólar se mantiene estable o baja, nos da un tipo de cambio cada vez más atractivo. Es decir, nuestros pesos rinden más a la hora de comprar inversiones dolarizadas porque el tipo de cambio no está subiendo. Y nuestro sueldo o nuestros ingresos, mal que bien, van subiendo. Quizás no como quisiéramos, pero van actualizándose. Y también porque tenemos una filosofía contraria. Tratamos de invertir en aquellos activos que son pocos atractivos para el mercado, porque de esa manera obtenemos precios de compra más favorables. Y por otro lado, tenemos que tener presente de no caer en un exceso de optimismo, ¿sí? Hoy hay que celebrar que hay un plan económico, que hay variables que se han estabilizado, pero los problemas de fondo aún no se resolvieron en Argentina. Quedan muchos interrogantes hacia adelante que hay que ver cómo se van a resolver y si se resuelven de manera exitosa. No dejarnos llevar por ese exceso de optimismo y mantener prudencia a la hora de armar una cartera de inversiones, ¿sí? Dejar de mirar tanto las acciones argentinas, los bonos soberanos argentinos y mirar nuestra diversificación y qué tanta cobertura tenemos en nuestra cartera, ¿sí? Un bono soberano, si bien está en dólares, comprado a un precio elevado, puede generar mucho daño en una cartera de inversión, como ya se ha manifestado en las distintas presentaciones que hicimos sobre el tema a lo largo del año. Presentaciones que también pueden encontrar en la descripción de este video. Bien, entonces, ¿por qué continuamos dolarizándonos? ¿Por qué somos prudentes? Un poco porque vemos esto. Esto es un cálculo muy simple. Si tomamos la base monetaria, es decir, la cantidad de pesos en circulación y la cantidad de pesos depositados en inversiones, es decir, tomamos el dato de la M3 que publica el Banco Central, actualmente hay en torno a 78.257 miles de millones de pesos en circulación. A un tipo de cambio MEP de 1075, si todos esos pesos se quisieran convertir a dólares, necesitaríamos reserva en el central por 72.797 millones de dólares. Actualmente las reservas son de 30.000 millones de dólares, sin considerar que si se pagan las deudas, las reservas son negativas. Es decir que para sostener este tipo de cambio se necesitan reservas que crezcan en un 135%, ¿sí? Por eso que en los próximos meses la variable clave que tenemos que vigilar como inversores para gestionar nuestras decisiones de inversión es si el Banco Central puede continuar acumulando reservas para sostener este tipo de cambio. De lo contrario, si toda esta masa de pesos que poco a poco va creciendo quisiera dolarizarse, necesitaríamos con las actuales reservas un dólar aproximado de 2.500 pesos. Por eso mantenemos prudencia y siempre mantenemos cobertura, tanto MEP como inflación, en las carteras de inversión. Continuando con la estrategia, ¿la inflación está bajando? ¿Me olvido del SER? Nuevamente la respuesta es un rotundo no, porque el SER brinda esa función de cobertura que tanto necesitamos para nuestros ahorros y nuestra cartera de inversión, ya que brinda la función de proteger. A la vez, razonamiento que algunos hacen, bueno, ¿para qué quiero un bono SER si la inflación baja? Hace que los bonos SER no sean muy atractivos y nos brinda un precio de compra favorable, ¿sí? Un precio de compra que nos permite obtener una rentabilidad mayor. Los que le decía hoy al comienzo de este tweet, bueno, la basura de algunos, haciendo referencia a los bonos SER, es el tesoro de otros. Bonos SER que pagan inflación más del 8,5%, a mí me sirve. Y seguimos acumulando cobertura SER justamente por lo que dijimos, los problemas de fondo no están resueltos.
cualquier salto cambiario es más inflación y más inflación implica licuación de nuestros ahorros. Ahorros que no se van a licuar si están alojados en un bono SER. A lo largo del año fuimos analizando cómo la inflación fue bajando y esto es muy positivo y resalta un poco el éxito que está teniendo el equipo económico. La inflación fue, gracias a Dios, menor a lo que proyectaban las consultoras al inicio del año. No obstante, en estos niveles, donde ya se hace cada vez más difícil reducir la inflación mensual en la medida que baja, estamos en un 2,7 mensual, ¿sí? En este nivel de inflación, una LECAP nos da cobertura contra la inflación, pero tengamos presente que la inflación es bastante resiliente, es difícil continuar bajándola. Se espera que para noviembre la inflación sea en torno a un 2,7 o un 2,9 y para diciembre también por una cuestión estacional. Por lo tanto, podemos ver que la LECAP tiene dificultades para darnos cobertura contra la inflación. Si queremos ganarle la inflación con una LECAP, tendríamos que comprar una LECAP de largo plazo, a 10 meses, 12 meses, para tener una rentabilidad superior al 40% anual en pesos. Se pronostica que la inflación para el 2023 se en torno a un 35, 30 o 20% los más optimistas. Pero ¿qué pasa? Tenemos un año electoral, puede surgir mucha incertidumbre, el plan económico puede dejar de funcionar tan bien como lo hace hasta ahora y si la inflación se acelera, esa LECAP nos va a dejar sin cobertura. Por lo tanto, como estrategia, invertimos en LECAP, pero a corto plazo, 2 meses, 3 meses, y luego pasamos esa ganancia a dólares. Si vamos a planificar inversiones a 6 meses, 12 meses o más, siempre con cobertura SER. Nos aseguramos de estar siempre protegidos contra la inflación, porque el objetivo principal es proteger el ahorro. Algunas consideraciones sobre el bono SER. Cuando la inflación baja, obviamente el bono SER rinde menos, pero la tasa fija en pesos también comienza a rendir menos en la medida que la inflación baja. Justamente hoy el Banco Central anunció que baja nuevamente la tasa fija del plazo fijo como referencia. Por lo tanto, en un entorno donde la inflación baja, el bono SER sigue siendo rentable porque siempre nos asegura una tasa por encima de la inflación. También tengamos presente que mientras el dólar se evalúe, mientras exista este crawling peg, siempre va a existir inflación. No es que en algún momento no va a existir inflación y el bono SER va a rendir nada. Aun cuando la inflación sea cero, el bono SER nos paga una tasa fija por encima de la inflación. Y si existiera deflación, es decir, inflación negativa, ahí sí el bono SER perdería valor, pero tengamos en cuenta que un entorno de deflación sería muy negativo para la economía. En un contexto de deflación, los pesos se aprecian, ¿sí? Es decir, los precios van bajando y nuestro poder de compra se incrementa, entonces se paralizaría el consumo. ¿Para qué vamos a comprar hoy si espero al mes que viene y puedo comprar una mayor cantidad de bienes? Por lo tanto, en una situación atípica de deflación, el propio gobierno debería fomentar la inflación para que no se pare el consumo. Tengamos en cuenta que si la inflación baja, seguimos ganando lo mismo. Y si la inflación sube, seguimos ganando lo mismo. Nuestra ganancia es la tasa que paga el bono SER, ¿sí? La tasa por encima de la inflación. Si la inflación es mayor, la rentabilidad nominal es mayor. Es decir, la cantidad de pesos que vemos en el bono se incrementa, pero al mismo tiempo perdemos poder adquisitivo por una inflación mayor. La rentabilidad de un bono SER siempre es la tasa que nos está pagando, ¿sí? Esa es una ganancia real. Y ya pasando a lo que es potenciar la inversión, dijimos proteger, pero también tenemos que potenciar porque invertimos para ganar dinero. Bueno, tenemos distintas opciones, como por ejemplo capitalizar oportunidades en momentos de negatividad, ¿sí? Tenemos activos argentinos como bonos soberanos y acciones, pero hacer la gestión de compra en los momentos de negatividad, no cuando todo está bien y todo está resuelto, ¿sí? Hoy no estamos en un momento de negatividad, por todo lo contrario, estamos en un momento más de euforia, ¿sí? Por lo tanto, comprar bonos a esta altura y acciones a esta altura, si bien pueden tener un recorrido al alza, pero no podemos esperar el mismo crecimiento que si lo hubiésemos comprado muchos meses atrás, ¿sí? Y encima, el factor riesgo se incrementa justamente por el precio elevado de compra.
Esto ya lo hemos hablado a lo largo del año, ¿sí? Y también en momentos de negatividad, como por ejemplo el 2022, los CDRs también es otra forma de potenciar la ganancia y achicar el riesgo. Los bajos precios de compra, gracias a entornos negativos, reducen el riesgo de la inversión, estamos protegiendo el ahorro, e incrementan el potencial de ganancia, estamos potenciando nuestras inversiones, ¿sí? Por lo tanto, estos activos sirven para potenciar las inversiones, pero siempre y cuando se gestione la compra en momentos oportunos, no cuando estos activos salen en los titulares de las noticias y estamos comprando bonos y acciones porque lo dicen las noticias, ¿sí? Eso es el sesgo por efecto FOMO, ese miedo de quedarnos fuera de la fiesta y queremos participar de todas esas subas que están teniendo los inversores. Por ende, como propuesta, estamos siempre invirtiendo en el mercado de valores. Siempre es un buen momento para invertir en el mercado de valores, ¿sí? Solamente que algunas veces hay que ser más agresivos en momentos de negatividad y en otras veces hay que ser más cautos, más prudentes cuando hay mucho optimismo. Y no aparecer solo en el mercado cuando los precios suben. Esto es una visión cortoplacista y especulativa. Esto es la peor posición que podemos asumir a la hora de invertir, perseguir la cotización que sube. Tarde o temprano nos va a ir mal. Y tengamos en cuenta que la volatilidad, es decir, la fluctuación de precios al alza o a la baja, no nos tiene que asustar, por el contrario, la tenemos que ver como nuestra aliada. La volatilidad del mercado está siempre a nuestro servicio. Porque si nosotros sabemos que un activo vale 100 y la volatilidad hace que el precio de compra sea 80, nos da la oportunidad de hacer una buena compra por hacer la compra con descuento. Si un activo vale 100 y la volatilidad pone el precio en 150, nos da la oportunidad de hacer una muy buena venta. Por lo tanto, podemos aprender a invertir en bolsa cuando aprendemos a valorar los activos, comprender cuánto valen y usar la volatilidad a nuestro favor. Y otro punto clave es la paciencia, ¿sí? Esto es fundamental y algo de la que muchos perfiles adolecen. Fíjense en los ejemplos de hoy, las rentabilidades que hemos obtenido fue en periodos superiores a los 400 días, ¿sí? Para poder estar invertido durante mucho tiempo hay que comprender qué negocios estamos haciendo, hay que tener una visión de largo plazo. Bien, continuando con la forma de potenciar la rentabilidad, vimos esto de capitalizar momentos oportunos, ¿sí? Buscar la oportunidad del momento. Y hoy tenemos todas las condiciones dadas a lo largo de todo el 2024 para lo que es el famoso carry trade, ¿sí? Tenemos un dólar estable o a la baja y podemos hacer tasa fija en pesos para incrementar nuestro ahorro en pesos y al finalizar comprar una mayor cantidad de dólares. Esto es una oportunidad para acelerar la formación de un capital en dólares. A lo largo de las distintas presentaciones hemos repasado la rentabilidad extraordinaria que está arrojando el carry trade. Obviamente hay que hacerlo con prudencia porque en algún momento nos puede sorprender un salto cambiario, por eso que en la medida que las posiciones en pesos van venciendo, las vamos calzando contra inversiones en dólares. Hace poquito, en las cuentas asesoradas, se cerró la LECAP que venció el 29 de noviembre, y dio una rentabilidad en dólares aproximada de 27% en dólares en 2 meses. Es extraordinaria porque tengan en cuenta que una obligación negociable de media rinde el 8% a lo largo de todo el año. Entonces, fíjense en cómo aprovechar el momento nos permite acelerar el crecimiento del capital en dólares. Esta LECAP se armó en septiembre, a principios de septiembre, se cerró el 29 de noviembre cuando venció. Se comenzó con un capital de 428.000 pesos, se finaliza con un capital mayor por los intereses, 472.000 pesos, y se suma otro efecto que es el tipo de cambio. El tipo de cambio estaba en 1.244 y bajó a 1.076. Esta baja en el tipo de cambio más los intereses en peso acumulado permite esta rentabilidad extraordinaria en dólares. Nuestro objetivo es hacer crecer en capital en dólares, por eso nos centramos en las rentabilidades medidas en dólares. Estos ejemplos lo pueden encontrar en la pestaña Carry Trade de la planilla de inversiones que tienen a disposición las cuentas asesoradas. Otra forma de proteger nuestras inversiones es el de no sobreoperar, no hacer una excesiva cantidad de operaciones. Por un lado porque se elevan considerablemente los gastos operativos, los gastos por comisiones, y como vimos,
en presentaciones pasadas, cuando calculamos la rentabilidad por el método directo, esa rentabilidad queda condicionada por los gastos que generamos en nuestra cuenta comitente. Cuando sobreoperamos, elevamos los gastos y se achica nuestra rentabilidad. El sobreoperar hace mucho daño a nuestra cuenta comitente. Cuando sobreoperamos, nos da la sensación, una falsa sensación de que pareciera que estamos haciendo un bien por nuestras inversiones si la tocamos, si saltamos a otra estrategia, si saltamos a otro activo, y sin embargo estamos haciendo mucho daño, ¿sí? Además, si estamos sobreoperando, es una clara señal de que no tenemos en claro cómo funcionan las inversiones. Si estamos inquietos es porque no tenemos ningún plan o método de inversión. Vuelvo al ejemplo, fíjense en este bono, un bono tonto, simple, que no está en los titulares de ningún diario, en un lapso de 460 días, con un buen precio de compra, fíjense en la rentabilidad anual en pesos, ampliamente superior a la inflación, y solamente hicimos una compra. Y luego nos quedamos quietos. ¿Por qué nos quedamos quietos? Porque tenemos visión de largo plazo y comprendemos el negocio que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, con esto hago una reflexión. Si te la pasas viendo la comitente todos los días, esperando a que la cotización suba para vender y sacar una pequeña diferencia, migajas en muchos casos, te consulto lo siguiente. ¿Cuántas operaciones exitosas necesitas en el año para obtener la rentabilidad de una inversión a largo plazo? ¿Cuántas operaciones bien hechas tenés que obtener netas de gasto para obtener una rentabilidad del 348% anual en pesos? ¿Cuánto riesgo asumes por estar jugando con las probabilidades? Si estás en un juego de probabilidades, adivinando qué cotización sube, en algún momento te va a salir mal. Y esa operación que te salga mal, además de generarte gasto de comisión, te generó una pérdida, que te achica la ganancia. ¿Y cuánto tiempo te insume? ¿Cuánto estrés pasas si gestionas las inversiones solo mirando las cotizaciones? Las vas a pasar muy mal, te vas a desgastar y en poquito tiempo vas a abandonar el proceso de invertir en bolsa. Y la peor de todas las consecuencias, que la pinto en rojo, si te pasaste el año mirando cotizaciones o mirando titulares de noticias, persiguiendo el activo que sube, la conclusión, llegando a fin de año, es que te pasaste el año mirando cotizaciones en lugar de ir incorporando aprendizajes para volverte un mejor inversor en bolsa. El mundo de la bolsa es muy amplio, pero si poco a poco vamos incorporando un poquito más de saber sobre cómo invertir mejor y sobre todo aprender análisis fundamental, con el paso del tiempo vamos a tener una mayor cantidad de conceptos para analizar negocios, ¿sí? Comenzar a familiarizarse con el beta de una inversión, cómo funciona un bono SER, una obligación negociable, qué es la paridad, qué son los BPA en una acción, ¿sí? ¿Qué es un resultado operativo en una acción? ¿Qué es una recompra de acciones? ¿Cómo favorece la recompra a nuestras inversiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, vamos acumulando conceptos en lugar de perder el tiempo en mirar cotizaciones, y ese cúmulo de conceptos a lo largo de un año nos traduce en un mejor inversor, ¿sí? Nuestro primer objetivo, además de proteger los ahorros y de potenciar las ganancias, es aprender. Cuanto antes empecemos a invertir en una comitente, mucho más antes vamos a empezar a aprender. Pero vamos a aprender si en lugar de mirar cotizaciones, miramos análisis fundamental, ¿sí? En la medida que se incursionen en el análisis fundamental, se van a dar cuenta por ustedes mismos que es un sinsentido estar persiguiendo los activos que suben de precio. Y finalmente, para cerrar, algo clave para proteger nuestras inversiones y que no puede faltar en un plan de inversión y que se debería hacer al inicio, es formar inmediatamente un fondo de emergencia, ¿sí? Cuando tenemos una cartera de largo plazo es fundamental tener un fondo de emergencia, ¿sí? Y aun cuando la cartera sea a corto o mediano plazo, porque este fondo de emergencia es una reserva de dinero para afrontar gastos imprevistos a lo largo de nuestra vida. Esos imprevistos siempre van a estar, ¿sí? Entonces, el tener esa reserva nos protege de tener que interrumpir una inversión de largo plazo que hayamos realizado en la cartera de largo plazo, por ejemplo en la cartera fondo de retiro, ¿sí? Esa reserva de dinero que tenemos a nuestra disposición de manera inmediata por si surge un imprevisto,
brinda una seguridad o tranquilidad al inversor al tener un colchón para afrontar gastos imprevistos que no puedan postergarse a la espera de tener fondos suficientes, ¿sí? Por ejemplo, se me quemó la heladera, no puedo esperar a cobrar el próximo sueldo porque se me pudre la comida. Entonces, el tener un fondo de emergencia me permite rescatar inmediatamente, ir y comprar la heladera, ¿sí? O, por ejemplo, una falla en el auto y necesito el auto para trasladarme diariamente a mi trabajo, ¿sí? En esto es clave el fondo de emergencia. Si no tenemos ese fondo de emergencia, vamos a estar obligados a ir a nuestra cartera de largo plazo y tener que vender un activo que quizás justo en ese momento no es el mejor momento para venderlo, y al interrumpir la inversión nos exponemos al riesgo precio, ¿sí? Ese riesgo es cuando tenemos que vender una inversión a un precio que no es favorable por el contexto actual y no queda otra que venderla porque necesitamos los fondos, ¿sí? En la planilla de inversiones que se facilita las cuentas asesoradas hay una pestaña fondo de emergencia y se proponen fondos de inversión para armar esta reserva, ¿sí? Obviamente con el largo del tiempo vamos a ir monitoreando esos fondos de inversión para ver si es necesario cambiar otro fondo en la medida que van cambiando las condiciones económicas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente les dejo mis datos de contacto y nos vemos en la próxima presentación.